Jon Gorrotxategirekin, Gorrotxa, puntu bat Bigon, pena gola hain berandu lortza, baina gutxienez ez da galdu eta puntu bat batu egun, nola ikusi ez zuzuk neurketa? Azkenengo minutuan gol bat sartzea beti ondo dator ekipuentzat ez, konfiantza hartzeko, baina gisa da, sabore gutxikin goia zela hemendik, lehenengo zatisa gisa da berdinduta gondala, bi ekipuek eduki ditugu aukerak golak sartzeko, guk bi hiru aukera argi eduki ditugu eta ez ditugu sartu, eta bigarren zatisa nahi da beraiek bat gutxi eukin egon diala. Saiago gara hori gola sartzen alik eta lehenen, lehenengo minutuan hori Mikele gola sartu dago, azkenean frago izan da gutxi gaitik, eta azkenean heldu da, baina berandu, eta azkenean puntua da gutxi da ez. Esaten dezumen zela, konfiantza hartzeko, eta batez ere ostiralari begira, gure etxean, zaleekin, puntu hau egin behar da, garaipena lortuz. Zuk esan oso moduan, ona etorri gara 3 puntua lortzera, bakigu bihar ditugula ja. Baina, saiauko gara ostiralean, puntua bona itzen, eta hemendik aurrera, ritmo edo hogera hobetzen, Con Yangel Herrera, empate en Vigo, un empate que se ha poco viendo sobre todo la segunda mitad, en el que el equipo ha conseguido en el último instante ese punto. ¿Cómo lo has visto? Sí, como lo dice, una sensación amarga, ¿no? Creo que hemos sido merecedores de un poco más. Hemos encontrado el empate al final, pero yo creo que en el cómputo global del partido hemos tenido muchísimas ocasiones, hemos sido capaces de crear muchísimas ocasiones y de ahí no poder concretar. Hemos empatado al final y nos vamos con una sensación bastante amarga porque el equipo hoy ha estado bien. Una primera parte bastante igualada y nos han pillado en una acción puntual que se han puesto por delante y aún así el equipo ha dado la cara, ha seguido creando oportunidades en la primera parte y luego con un hombre más en la segunda el equipo ha seguido insistiendo y creo que hemos tenido ocasiones para haber empatado mucho antes y poder conseguir la victoria al final. No ha sido así y nos llevamos un empate que, como te digo, no sabe a poco. Personalmente supongo que estarás contento después de superar la lesión, has llegado primer día titular, has jugado prácticamente 60 minutos, ¿cómo te has sentido? Sí, bastante contento, mis sensaciones son buenas, he venido a ayudar al equipo en lo que pueda, a aportar mi granito de arena. Como te digo, no ha sido el debut oficial porque quería ganar hoy, espero que lo podamos hacer el viernes ante nuestra afición.